Marcos 12, 28 al 34. El tema que van a encontrar ahí va a ser el gran mandamiento o el primer mandamiento, dependiendo la versión que tenga. Damos gracias al grupo de alabanza por la adoración. Si usted está agradecido, como dice esa canción, por el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de los pecados y malos pensamientos, malas intenciones, todo lo que está en la naturaleza pecaminosa nuestra, usted no va a volver atrás definitivamente, como dice él, ¿no? Bien, vamos al texto. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Perdón, estoy leyendo 12:1. Marcos 12, 28. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Si usted tiene la versión Reina Valera, va a decir cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el más importante es, escucha o oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacer más preguntas a Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora venimos ante ti para darte las gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra, Padre. Usa al predicador en esta hora para que tu pueblo te pueda escuchar. Fácilmente podríamos decir ahí, oye, Jericín, la palabra de Dios, así como tú le dijiste a Israel en ese tiempo y como Jesús reafirmó, oigan la palabra de Dios, la voz de Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, háblanos, amén y gracias. Bien. Negar la existencia de Dios será la única salvación del mundo, dijo Friedrich Nietzsche, un ateo famosísimo, es uno de los referentes del ateísmo. La palabra de Dios categóricamente rechaza eso en el Salmo 53 diciendo, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 53, 1, como les digo. Hay una necedad cuando insistimos en que no existe Dios, porque hasta nuestra naturaleza, nuestro espíritu, Dios nos ha puesto una conciencia que nos controla moralmente y nos dice, hay un Dios, Dios existe. Pero el necio dice que Dios no existe porque muchas veces va en contra de sus deseos, ¿no? De su carne. A los 18 meses de edad podía leer el periódico, ya el papá lo ponía a leer el New York Times. A los 8 años ya conocía 8 idiomas, aparte de su lengua nativa, el inglés. Hablaba griego, latín, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y arameo. Y aparte de eso, a los 8 años se inventó su propio idioma, el Vendergood se llama. Escribió 4 libros, 2 de anatomía, 1 de astronomía, entre los 4 y los 8 años. Antes de cumplir los 8 fue aceptado en el MIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A los 11 años entró a la Universidad de Harvard. Y era experto en matemáticas aplicadas, idiomas. A los 16 años se graduó de Harvard, haciendo un part-time como maestro en Harvard. Tenía un coeficiente intelectual estimado entre los 255 y los 300 puntos. El coeficiente natural de una persona es entre los 90 y 110 más o menos. El mío debe estar por unos 60, no sé. Usted evalúe ahí. El de Einstein era 200 nada más. Y el de este hombre era de 250 a 300. Imagínense qué tan inteligente era.
Impresionantemente, a pesar de sus capacidades intelectuales y su conocimiento, es un desconocido, si lo comparamos con Einstein, ¿no? Su nombre es William James Sidis. No sé si alguien lo ha escuchado alguna vez. Lo pueden googlear después de que termine la predicación. Ahora no, porque necesitamos poner atención a esto. Falleció en el año 1944, de 46 años, tras terminar su 7ª carrera académica en la universidad. 7. Muy inteligente. Murió de una embolia en el cerebro y murió siendo simplemente un empleado común en una oficina, en una pequeña oficina de Massachusetts. Nunca tuvo pareja ni familiares conocidos, o sea, nunca hizo familia. No le interesaba establecer contacto con otras personas y era bastante reservado, era una persona callada, a pesar de sus conocimientos para escribir y talento. Empezó su vida con potencial y con muchas probabilidades de éxito ante el mundo, pero desapareció de la vida tratando de resolver problemas figurativos, preguntas filosóficas, como la de Shakespeare, ¿no? La de ser o no ser, voy o no voy, cosas como esas. Así se la pasó perdiendo el tiempo y murió. No quiso tener compromisos ni responsabilidades grandes y rechazó todas las oportunidades que pudo. No quiso compromisos, ¿no? No saber con claridad quién es Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy, es un problema que puede afectar no solamente a creyentes, también puede afectar a incrédulos. Perdón, no puede afectar solamente a incrédulos, sino que muchas veces a los creyentes también, porque no lo conocemos adecuadamente. Definitivamente no es un ídolo, no es una estatuilla, no es una estampilla, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y no puede estar contenido ni siquiera en un templo, ni siquiera en el arca del pacto podía estar contenido. Se depositaba ahí ciertos tiempos específicos y especiales, pero nadie puede contener a Dios porque Dios es todopoderoso y es infinito. No saber quién es Dios nos puede llevar a equivocarnos muchas veces cuando tomamos decisiones, tenemos que hacer elecciones, cuando tratamos con nuestra familia, con nuestras amistades, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y los resultados pueden ser distanciamientos interpersonales, las peleas normales que siempre hay en nuestra vida, adicciones o vicios descontrolados, mal humor, rencor, resentimiento, infidelidad, malcriadez hacia nuestros padres, rompiendo ahí el 5.º mandamiento de los 10. Estas cosas son un reflejo de la ausencia de Dios en nuestra vida. Quizás tenemos una relación con Él, quizás unas personas no lo tienen, pero la ausencia de esa llenura de Dios en nuestra vida nos va a provocar que caigamos en errores como eso y después vamos a tener que lidiar con las consecuencias. En este pasaje Jesús nos enseña que si atendemos a su voz, cuando Él dice, oye, oh Israel, nuestras vidas van a ser afectadas por la definición que tenemos del Dios en el que hemos creído. ¿Quién es Dios? Es la pregunta tema. Y yo en esta hora lo invito a que se pregunte, ¿no? Si le preguntara a alguien afuera, ¿quién es Dios? ¿Usted qué respondería? Yo me tomé la molestia en esta semana de preguntarle a mucha gente quién era Dios y recibí cualquier cantidad de preguntas. Dios es Jesús, es cierto. Dios es amor, Dios es mi todo, decían uno. Un poco dudo de eso porque somos imperfectos y el único que pudo amar a Dios con todo fue Jesús. Entonces, si le preguntamos a 1.000 personas quién es Dios, probablemente recibamos 1.000 respuestas distintas. En esta semana, Jesús está en Semana Santa, es un martes, acabó de entrar el domingo, su entrada triunfal, y el día siguiente, el lunes, acababa de limpiar el templo de los mercaderes y los cambiadores de moneda. Y en este martes se le acerca, está enseñando en el templo, respondiendo preguntas, y se le acerca a un escriba y le hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande? El Dios encarnado, entonces, Jesús, le responde que es una prioridad para la creación, eso es usted y yo, tú y yo aquí, que pongamos atención a lo que Dios tiene que decir, diciéndole lo que se conoce como la Shema, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿quién es Dios para mí? No sé si lo han pensado ya. ¿Quién es Dios para ti? De entrada les digo que Dios no es lo que ustedes quieran que Él sea, o la imagen que ustedes tengan de Dios. Él no va a hacer lo que yo quiero. Yo no me voy a hacer una imagen de Dios porque eso es idolatría, sino que Dios es lo que Él dice ser. Y en esta ocasión, Dios mismo encarnado, Jesús, en su naturaleza humana, dice quién es Dios. La definición a la cual concluí yo después de acercarme a este texto es que, y se la voy a compartir,
Si a mí me pregunta quién es Dios, yo de verdad estaba un poco inseguro y decía un montón de cosas, pero ahora después de esto creo que tengo una definición y sería, ¿quién es Dios, Cristian? Bueno, Dios es el ser perfecto en santidad, justicia, amor y sus demás atributos, porque tiene más atributos. Es todo eso de manera igual, los cuales hablan, los otros atributos, de su naturaleza y su carácter. Es un Dios personal, el cual se aira, se goza cuando nosotros nos estamos gozando con Él y vivimos una vida en santidad. Y me gustaría dividir este mensaje en 3 puntos, que serían: Dios se revela, Dios ordena ser escuchado y Dios sabe la ubicación espiritual en la que tú estás. El motivo del tema de esto es, para ponernos en contexto, ¿no? Es que hace unas semanas o meses la iglesia llegó a la conclusión que debíamos repasar las doctrinas esenciales del cristianismo y solidificar el conocimiento de toda la congregación. Entonces llegamos a la conclusión de que varios predicadores, incluyendo a su servidor, nos íbamos a parar acá y íbamos a hablar de las doctrinas esenciales. En este caso, decidimos empezar con la teología propia, que es hablar de Dios, quién es Dios, su esencia, cómo se expresa en 3 personas, siendo un solo Dios. Y esto va a ser como una introducción a esas doctrinas que vamos a estar predicando en las 2 últimas semanas de cada mes, por los próximos meses. ¿Uno ahora? Oh, wow, qué impresionante cómo cambian las cosas. Ok, no estaba actualizado, pero bueno, ahora va a ser un fin de semana al mes, el último. Ok, volviendo al tema, Dios se revela, mi primer punto. En teología se conoce 2 maneras de revelación de Dios, que son la revelación general, la cual se describe en Salmos 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego tenemos la revelación especial, que es la que se encuentra en la palabra de Dios, que es la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, utilizando a seres imperfectos para que Él nos pudiese dejar esto y revelarse ahí. La palabra de Dios es inspirada, útil y suficiente, dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, volviendo a nuestro texto, vemos aquí que después de un día lleno de preguntas, en el templo Jesús se enfrenta con la pregunta del escriba. Ya anteriormente se le habían acercado varios grupitos o grupos, mejor dicho, para no faltar el respeto, grupos de personas que pertenecían a la sociedad judía. Entre ellos estaban estaban los escribas, los principales sacerdotes, ancianos, fariseos, herodianos y saduceos. Todos estos grupos se consideraban como los líderes espirituales y religiosos de la nación, del pueblo de Israel. Entre las respuestas que se habían dado ahí, entre esos debates que encontramos en los capítulos anteriores en Marcos, empezando en el 11, se encuentra la del impuesto, la que le dicen: bueno, podemos pagar el impuesto, muéstrame una moneda, dijo Jesús. Y les dijo: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios, tratando de hacerlo decir que no debían pagar impuestos porque ellos son un pueblo especial o por evadir la economía. Otra de las preguntas que se respondió ahí fue a los saduceos sobre la resurrección. Le preguntaron: un hombre tuvo 7 hermanos, tuvo una mujer, se murió, y cada uno de los hermanos se fue muriendo, y la costumbre era que cada hermano debía hacerse de la mujer cada vez que se muriera el mayor, en orden de edad. Los 7 hermanos se murieron y al final Jesús responde, ¿no? Sintetizando: no, en el tiempo de la resurrección, nadie se va a juntar con nadie porque vamos a ser como los ángeles. Esas son 2 de las respuestas que encontramos en el pasaje anterior, en el capítulo anterior. Y en el capítulo 12 también. Entonces, cuando estamos en medio de una reunión, eso es lo que le pasó al escriba, ¿no? Él estaba escuchando que Jesús estaba respondiendo correctamente, se le acerca y le dice en el versículo 28, que él oyó, dice en el versículo 28, él oyó que Jesús había contestado bien. Y después de eso, como por poner un ejemplo, sería después que yo predique, alguien allá abajo se me acerca y me pregunta: oye, relacionado a lo que tú dijiste, te quería preguntar esto. Él esperó su turno y reconoció que Jesús había respondido bien y le dijo, es cuando entonces le hace la pregunta y le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Tú qué tienes que decir de eso, no? Y muchas veces nosotros no ponemos atención cuando Dios nos está hablando,
mayormente cuando está utilizando a un instrumento del Espíritu Santo, nos hacemos oídos sordos, perdón, a un instrumento desde el púlpito, el Espíritu Santo lo está utilizando y nosotros nos hacemos oídos sordos, quizás porque no nos conviene, quizás porque va en contra de los deseos que tenemos, va en contra de nuestro carácter, no nos conviene moralmente o económicamente, en fin, por cualquier motivo nuestra naturaleza pecaminosa nos hace oídos sordos para no escuchar lo que a veces Dios nos tiene que decir desde el púlpito, y no solamente desde el púlpito, porque Dios es, ¿cómo se diría? Él improvisa y puede utilizar a cualquier persona, no tiene que ser aquí directamente, Él puede utilizar cualquier persona, situación, desconocido, las redes sociales para darle un mensaje, y muchas veces nos hacemos oídos sordos ahí también. Esto me lleva a mi segundo punto, que es Dios ordena ser escuchado. Después que el escriba le hace la pregunta, Jesús responde recitando la Shema. Si no están familiarizados con la Shema, no se preocupen, yo tampoco lo estaba, como diría nuestro pastor, hasta que me acerqué a esto. ¿Qué es la Shema? La Shema es una palabra en hebreo que significa oye o escucha. Entonces, es la primera palabra de un párrafo, de algo que tenían que recitar los judíos más piadosos o los que querían estar obedeciendo lo que Dios mandaba con mayor categoría. Y lo que tenían que hacer era recitar este párrafo todos los días, 2 veces al día, una vez por la mañana y una vez por la noche. Este mandato está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Entonces Jesús recita la Shema diciéndole, el Señor uno es. Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es amarás a tu prójimo. Entonces él contesta con eso, y el escriba, que es uno de los maestros de la ley, ese era el otro título de los escribas, es un maestro de la ley, él se sabía la Biblia de memoria, la podía recitar, el Antiguo Testamento. Y los 5 libros de los primeros 5 libros, conocidos como el Pentateuco de la Biblia, estaban llenos de mandamientos, los cuales habían sido divididos aún por los maestros, y Jesús también decía, ok, está bien, divídanlos en 2 partes, unos que eran positivos, otros negativos. Por los negativos decidieron escoger 365 como una cosa que tú no puedes, una prohibición diaria por los 365 días del año. Y Jesús asentaba con eso, él decía, está bien, hay pecados o hay mandatos que son mayores que otros. Entonces él recita eso y Jesús define quién es, y aparte de eso, dice que debemos amarle con todo nuestro ser. Es un momento, porque el texto en realidad, la idea principal del texto es que nos manda a amar a Dios con todo y a nuestro prójimo, pero también podemos extraer de ahí quién es Dios. Pero aparte de decirnos quién es Dios, Jesús dice que debemos amarle, una cosa que nos podríamos extender muchísimo tiempo y no va conforme al tema, por eso no voy a hacer mucha pausa en eso, pero sí quiero hacer un paréntesis para que todos pensemos en si en verdad amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, todo el tiempo, y caer a la conclusión que definitivamente nadie puede hacer eso, mucho menos amar a nuestro prójimo, si nos enojamos por cualquier cosa. Y, en fin, el único que pudo cumplir con esos 2 mandamientos, resumiendo los 10 mandamientos, fue Jesús. Igual nos pasa a nosotros cuando nos creamos una imagen de Dios que no es la que Él mismo dice. Eso era lo que pasaba con el escriba. Él tenía una imagen de Dios que no era la que la Biblia describía, o el Antiguo Testamento describía para ellos, la Torá. Y a nosotros nos pasa igual muchas veces porque, de cierta manera, al conocer quién Él es en su palabra, eso va a guiarnos en nuestro caminar y se va a notar en nuestro caminar. Entonces Él nos manda que escuchemos. Esa palabra escuchar está en un tiempo que es presente y es en un modo imperativo, es una orden. En el momento que la dio en Deuteronomio, dijo, oye Israel. En el momento que Jesús la recita, oye Israel. Y hoy, si se recita otra vez, es oye Israel y oye pueblo de Dios. Nos adueñamos de eso también, debemos oír, debemos escuchar. Tiempo presente, modo de orden, es un mandamiento que debemos escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos hacemos los necios, oídos sordos, quizás no negamos la existencia de Dios, pero sí nos hacemos de oídos sordos. Por ejemplo, tener que Dios es amor puro no está mal, pero está incompleto.
Porque sí, la Biblia dice que Dios es amor, ciertamente, pero también dice que es justicia y dice que es fuego. Entonces, si hacemos una cosa, planteamos una cosa de Dios y no planteamos las otras al mismo nivel, nos estamos haciendo una imagen de Dios que nos conviene o que va en contra de los atributos o subyace, sobrepone unos atributos por encima de otros. Y esto me lleva al tercer punto, que sería, Dios sabe la ubicación espiritual que tú tienes. Él sabía la ubicación espiritual del escriba. En el versículo 39 vemos que Jesús le indica su ubicación diciéndole, tú no estás lejos del reino de los cielos, tú no estás lejos del reino de Dios. Ya Jesús y el escriba habían interactuado, habían tenido una conversación buena, digamos. El escriba fue con buenas intenciones, reconociendo, oye, has contestado bien a lo que te han dicho. Y pensando en que has contestado bien, la Biblia nos dice con qué intenciones fue a preguntar. Yo quiero pensar que con buenas intenciones de aprender sobre él, de recoger más sabiduría de parte de Jesús. Quizás él no lo reconocía como Dios todavía, pero podía aprender, reconocía que podía aprender algo de él, aunque él era un maestro de la ley. Entonces, ya Jesús y el escriba habían tenido una buena conversación, los dos se habían elogiado, se habían reconocido, y a diferencia del escriba, Jesús es Dios, y él sí sabía lo que el escriba tiene adentro, y lo que tenemos cualquiera de nosotros dentro. Él conoce exactamente cómo estamos ubicados espiritualmente. Entonces le declara, tú no estás en el reino de los cielos. No lo dice literalmente, pero le dice, estás cerca del reino de los cielos. Y estar cerca no es estar dentro del reino de los cielos. Entonces lo que le está diciendo es, como que vas por buen camino, pero todavía no estás ahí. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos en el reino de los cielos ya? ¿O estamos en camino? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Porque él sí sabe, él supo en ese momento del escriba, y como Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, él sabe hoy también cómo estamos ubicados espiritualmente. Cuando la palabra de Dios dice que él es el mismo ayer, hoy y siempre, no se refiere exclusivamente a los milagros, pero ese versículo en particular dice que él es el mismo desde antes del principio, antes que se creara el universo, él es el mismo. Ayer, en ese momento que hizo los milagros, en ese momento que estuvo aquí con nosotros, y hoy y siempre. Él va a ser el mismo siempre porque Él es Dios y Él es eterno. Como ilustración, yo diría que si prendemos el GPS y le queremos decir a alguien, en WhatsApp está eso, compartir la ubicación. Si usted quiere mentir y manda la ubicación, se va a descubrir que es una mentira, porque el GPS dice dónde está el teléfono y dónde está usted. Entonces nos deberíamos preguntar, ¿cómo estamos con Dios? ¿Estamos hablando porque simpatizamos con Él solamente? Porque muchísima gente simpatiza con Jesús. Los árabes, algunos judíos dicen, oh, Él es muy sabio, pero no lo reconocen como Dios. Algunos ateos aún dicen, oh, es muy sabio, fue una gran persona. Yo recuerdo conocí a un señor ecuatoriano, no era creyente, yo tampoco en ese momento, pero él decía, Jesús fue un comunista, decía. Él movía las masas a su conveniencia y no pagaba el impuesto. Eso era todo lo que él sabía de Jesús y de la Biblia. Y se hizo su propia idea de Jesús. Y yo, pues, en mi locura de la juventud también no estaba en Cristo. Yo decía, ok, no me importa a mí. Decía, piensa lo que tú quieras. Yo también tengo mi propia imagen de Jesús, que no era la que tengo hoy, obviamente. Entonces, cuando no sabemos quién es Dios con certeza, no lo tenemos definido en nuestra vida, lo vamos a ver reflejado en nuestro caminar. No sabemos qué pasó con el escriba, en realidad la Biblia no dice qué pasó con él, como con otras personas, ¿no? Como Pablo, como los apóstoles, como José de Arimatea. Pero sí sabemos que Jesús cuestionó la teología de los escribas más adelante, en los siguientes capítulos. Capítulo 13 dice que él salió del templo y se fue a sentar al monte de los olivos, pero antes de eso advirtió al pueblo, les dijo, tengan cuidado de los escribas porque ellos dan su diezmo de sus semillas, dan su diezmo de dinero y no sé qué, pero no viven lo que predican en realidad, simplemente hacen rituales, se lavan las manos. Entonces tengan cuidado con todo eso. No sabemos qué pasó con el escriba, pero sí sabemos que Jesús nos advirtió de la teología, les advirtió a ellos de la teología de ellos. Luego salió del templo, se fue a sentar al monte de los olivos, y eso lo ven en el capítulo 13, un poquito más adelante.
Esta palabra Shema, como les decía, nos hace pensar otra vez que está en tiempo presente, y lo vuelvo a repetir porque me parece doblemente importante que reconozcamos que Dios está diciendo hoy, escúchame, donde sea que lo escuches, en las redes sociales, aquí, pero Dios está hablando hoy. Entonces la pregunta sería, ¿estamos escuchando a Dios hoy? ¿Queremos obedecerle? Porque muchas veces puede ser que no nos importa lo que Dios dice si no eres creyente. Si eres creyente te tiene que importar, y si no te importa, pues quizás no te ha amanecido otra vez, ¿no? No te ha amanecido de nuevo. O quizás pienses, siendo creyente, bueno, quizás Dios no sigue hablando ya. Bueno, hay tantas maneras de verlo. Pero lo que sí me gustaría que se llevaran de este mensaje es que recuerden que si ya eres discípulo de Cristo y confesaste que Él es tu Señor y Salvador, probablemente vas a flaquear así como me pasa a mí. Vas a cometer errores en la fe, en nuestro caminar, por nuestra naturaleza pecaminosa, como ya lo dije. Y muchas veces nos gana cuando estamos tomando decisiones en nuestra actitud, pero nosotros tenemos que buscar ser más piadosos como Jesús en nuestra vida. De eso se trata el camino del cristiano, que el Espíritu Santo, si lo dejamos que nos llene, va a ir formando como con un cincel. Duele, porque así son los escultores, ¿no? Están con un cincel dándole la forma a la estatua, moldeándonos al carácter de Cristo. Y duele porque tenemos que renunciar a muchas cosas que nuestra carne nos pide. Quiero ir a bailar. Me invitaron a tal fiesta. Tengo que ir a la iglesia el domingo. Barbecue en verano. En fin, tenemos que renunciar a muchas cosas. Y eso es el resultado del Espíritu Santo moldeando nuestro carácter, haciéndonos semejantes a Cristo, llenándonos de compromiso con nuestros hermanos en la fe, con nuestra iglesia local, por servirle. Nuestro carácter va a ser más paciente, sabiduría, bondad, en fin, parecidos a Jesucristo, en lo cual se va a ahondar un poquito más adelante en los próximos temas relacionados a las doctrinas centrales de la Escritura. El otro día platicaba con un compañero de trabajo y no sé, de repente salió la conversación que él dijo, el alma no es tuya, me dijo. Y me puso a pensar de verdad, porque dije yo, ¿cómo el alma no es mía? Y estuve pensando un rato y después caí a la conclusión que cuando uno regala algo, se entiende por completo de eso, es un regalo. Y en nuestro caso, nosotros somos unos como títeres básicamente que están llenos de un alma adentro, que ha sido un alma dada por Dios. Y el tema era, yo le dije, sí, pero Dios te ha dado esa alma, le digo, y tú eres responsable de lo que pasa con esa alma, ahora es tuya. Y él se quedó callado, no sabía responder. Y la conversación terminó ahí, pero yo seguí pensando en el tema, yo dije, nuestra alma es mi alma, yo soy responsable, no es mi pastor, no es Giselle, no es mi esposa, yo soy responsable de mi alma. Dios me la ha otorgado a mí, me ha dado la responsabilidad de cuidar mi alma, y esa alma simplemente tiene dos caminos al final de la historia. Cuando yo muera, va a ir al reino de Dios, como dijo Jesús, o me voy a quedar cerca del reino de Dios, como se quedó o como le describió su ubicación al escriba. Y quedarse cerca del reino de Dios es no estar dentro del reino de Dios, en el paraíso, en el cielo, en la presencia de Dios, gozándonos por la eternidad con Él, glorificándole y amándole por siempre, perfectos, sino que va a ser condenación eterna, ir al infierno. Entonces, quiera Dios que nos mantenga a los que estamos en la fe, sólidos, no creyéndonos fuertes, porque la Biblia dice que cuidado el que se cree fuerte y no caiga, ¿no? Pero sí que nos mantenga en el camino correcto para llegar ahí, estar en su presencia por la eternidad. Y si Dios ha hablado, yo digo al que está aquí presente, ahí en silencio, habla con Dios, en tu intimidad, en tu casa, en el video, si alguien nos está oyendo, y sientes que Dios te ha hablado, habla con Dios, dile, Señor, quiero arreglar cuentas contigo. No es necesario que pase aquí al frente, porque es una cosa íntima entre usted y Dios. Pero sí, si siente que tiene que arreglar eso, no se haga oído sordo, porque Dios dice, oye, escucha, pueblo mío. Yo necesito que tú me escuches. Bueno, no necesito, te mando que tú me escuches, ¿no? ¿Quién es Jesús? Sería la pregunta para terminar. ¿Cómo tienes a Jesús en tu vida si eres creyente? ¿Lo amas con todo tu ser? Quizás no, nadie lo puede hacer, pero intentas por lo menos. ¿Y quién es Jesús si no te ha amanecido todavía? El Evangelio no te ha revelado que Jesús es Dios, Señor y Salvador. Pregúntatelo.
porque Jesús es Dios y como les dije anteriormente, Dios es perfecto en santidad, justicia, amor y sus demás atributos y todo lo que eso implica. Obediencia, servicio, amarle y amar a nuestro prójimo. Ese amor se tiene que ver revelado en las relaciones que tenemos interpersonales en nuestra iglesia y con las personas que nos rodean. Dios permita que lo conozcamos cada día más, seamos creyentes y si no eres creyente que puedas llegar a un encuentro con Dios. Esa es mi oración final, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar antes de terminar. Amado Señor, tu palabra ha sido expuesta. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder estar vivo, Señor, y decir que te tenemos como Señor y Salvador, decir que te amamos a pesar de nuestra imperfección, decir que tú nos ves perfectos y santos ante tus ojos, no por nosotros, porque nosotros somos una miseria, somos sucios por dentro, pero hemos depositado nuestra fe en tu Hijo, en el sacrificio que Él hizo, y ahora tú nos ves con la perfección suya, con la santidad suya, Señor. Tú nos vas moldeando poco a poco conforme a tu voluntad, haciendo su carácter en nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Te amamos, bendecimos tu nombre. Amén. Bueno. Le damos las gracias a Cristian, nuestro hermano, por esta predicación. Invito al grupo de alabanza, invito también a mi pastor para invitarlos a diáconos para recoger diezmos y ofrendas y seguimos alabando al Señor con somos el pueblo de Dios. Amén. Nos ponemos en pie para juntos alabar el nombre del Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos
su amor y verdad. Su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Oramos por los diezmos y ofrendas. Oremos. Señor Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos las gracias, mi Dios, por darnos otro día más de vida, otro día más aquí en tu casa, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por nuestro trabajo, Señor. Provéenos de trabajo y salud, Señor. Gracias por los hermanos que pudieron ofrendar hoy y los que no han podido también, Señor, provéeles de dinero, Señor, trabajo para que puedan tener y podamos contribuir a la obra, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Sí. Gracias. Pueden sentarse, los anuncios rápido. Hermanos, recordemos que, bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Gracias por estar aquí para compartir la palabra del Señor y compartir con nosotros juntos y en armonía. Les recordamos que el martes a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico, que el jueves a las 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Es de 7 a 8 nada más, es 1 hora. El domingo 5 tenemos el servicio de Santa Cena. Y el sábado 11 tenemos el tiempo de las damas de capacitación y descanso, que va a ser ¿en qué horario? Capacitación y descanso. A las 6 de la tarde, sábado 11. Ya usted sepárelo para que venga y comparta con nosotros. Vamos a ser atendidas por los hombres. Tenemos un equipo especial para atender a las mujeres. Es importante que sepa que la inscripción tiene un valor de $5. Creo que es muy fácil de pagar. Y yo creo que la intención más que nada es que las damas inviten a otras damas. Estamos planificando para que se reúnan 60 damas. Quizás no son esas las que tenemos, pero sí son esas las que podemos traer. Me gustaría que se pusieran de pie todas las damas que están en este lugar para saber, todas las damas, mujeres. Una mujer es una dama desde que se empieza a parar. Otra cosa no es ni mujer ni dama. Con orgullo presento al Señor las damas de este lugar, gente fina, gente extraordinaria. Si las mujeres no son responsables de su vida espiritual y de la intención con que viven, entonces no esperen ni el más mínimo respeto de los hombres, pues las mujeres se respetan conforme a como ellas están en este diseño de Dios. Así que ustedes están invitadas y ustedes están en la obligación de invitar a otras para ese sábado de capacitación y descanso que comienza a las 6 de la tarde. Gracias, pueden sentarse. Recuerden que es sábado 11. Este viernes tuvimos el tiempo de Mujeres de Gracia en casa de la hermana Giselle. Fue un tiempo muy bueno, dirigido por nuestra hermana Lucero. Y gracias le damos a todas las mujeres que pudieron ir. En este mes me toca a mí. Acuérdense que es el último viernes de cada mes. No sé cuál es el último viernes de marzo. 31. Entonces me toca a mí, va a ser aquí en la casa pastoral. Y el sábado los hombres ayer tuvieron también su tiempo, los hombres con nuestro hermano Edison, que fue muy bueno. Gracias por los hombres que vinieron. Ya, 13 hombres, gloria a Dios. Muchas gracias, pero recuerden también invitar a otros en la próxima actividad. Estamos de cumpleaños, los cumpleañeros.
Erena cumplió año. ¿Quién más cumplió año? Nuestra hermana Erena. ¿Y quién más cumplió? ¿Nadie más cumplió? Bueno, pues entonces vamos a cantarle a nuestra hermana Erena feliz, feliz cumpleaños y seremos despedidos en oración por nuestro pastor. Bueno, espera un momento. Hay visitas, ¿verdad? Claro. Tenemos visita. Va, Serena. Bienvenidos a Jericín, puestos de pie para saludarlos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga y ya saben, están en su casa. Nani, ¿este es el chico del cual me hablaste? ¿Sí? Ponte de pie, hijo, para conocerte. Saludemos. Es un amigo personal. Qué hermoso ese chico, mi madre. No, es solamente para que él sepa de que Nani ya me había hablado de él. Oh, la novia del hijo de Gustavo. Este chico, si no pierde tiempo y tiene buen gusto, además. Bienvenida. Qué hermosa. Sí, pero hay que ponerle a alguien al lado para que le traduzca. Necesitamos una traductora rápido, porque lo importante es que ella no encuentre un espacio entre nosotros. Finalmente encontró un espacio al lado del hijo de Gustavo, ¿qué más da que encuentre un espacio al lado nuestro, verdad? Así que eso hay que procurarlo. No tenemos más visitas ni nada, ¿verdad? Entonces, feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Ejemplo yo creo que todas las jóvenes deberían mirarse en este ejemplo para que cuando ustedes sean grandes puedan ser como ellas. A estos 35 años de esta mujer, miren qué bien se conserva. 35 años de vida. Oh, son 28 años. 28 años de vida artística. Qué tremendo. Señor, gracias. Gracias porque podemos recordar en esta hora que no nos acomodamos a lo que queremos que tú seas, sino que tenemos que acomodarnos a lo que tú eres. Entender que tú eres único y soberano, que no hay otro Dios, porque, oh Dios amante, el único Dios de gloria se ha dado a conocer a través de la Biblia. Que no nos acomodamos, oh Dios amante, a la idea tan, oh Dios amante, simple y al mismo tiempo confusa de creer que no importa el Dios que alabes. Lo importante es que reconozcas que hay un Dios, lo cual radica, oh Dios amante, en el error más horrendo. El único Dios también ofreció a su único Hijo. Y ese único Hijo no tiene sino un nombre que es sobre todo nombre. No se llama no se llama Mahoma, no se llama de la manera en que tantas religiones falsas le han llamado. Tiene un nombre. Dios, el único Dios, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese único nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que todos tengan que reconocer que, oh Dios amante, aquel que murió por nosotros tiene un lugar cimero, oh Dios del cielo, en la diestra tuya. Reconocemos al único y verdadero Dios y sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Te alabamos en esta hora, exaltamos tu nombre y te bendecimos. Te bendecimos, oh Dios amante, desde lo más profundo de nuestro corazón, agradeciéndote por la vida de Erena, por un año más de vida, por hacerlo en tus caminos, por el testimonio de toda una vida en fe caminada contigo. Y, oh Dios amante, nosotros venimos delante de tu presencia para reconocerte, para exaltarte, para suplicarte.
pero para, oh Dios amante, llenar tu trono de alabanza en esta hora. Te alabamos, Dios mío. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra. A esta hora de la tarde, que tu amor, oh Padre Celestial, que la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y consolación que hemos conseguido a través de tu Hijo con el Espíritu Santo tuyo, nos esté llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Que nos ayude a declararnos en esta hora más que vencedores por medio de Jesús. Para, oh Dios amante, recordar una vez más que si estamos aquí es porque tenemos la certeza de que tú vendrás otra vez. Que vendrás por tu iglesia. Por lo tanto, declaramos en esta hora, como cada domingo, en un ejercicio de recordación, Maranata, Cristo viene. En el nombre de Jesús. Amén y gracias. Gracias, que Dios les bendiga.